educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Es yo. Mi nombre es Karina Chicaiza. El día de hoy les voy a hablar acerca de la filosofía de la educación en el mundo de hoy. La filosofía de la educación permite conceptuar la educación y formar al ser humano en su esencia. Es así que cuando hablamos de filosofía, también hablamos de lo que es la pedagogía, porque según Cañadas, la pedagogía es la filosofía puesta en acción, es decir, que la filosofía puesta en práctica. En el quehacer educativo es necesario tener en cuenta la filosofía y a la pedagogía, debido a que los conocimientos que impartamos a los educandos debe tener un contenido científico que fortalezca el conocimiento de los estudiantes. Es necesario que la pedagogía vaya de la mano con la ética, puesto que en la praxis educativa el docente debe evidenciar un tipo de moral, que de acuerdo con nuestra labor, el utilitarismo sería una norma moral en nuestra labor, que permita que se reflejen los intereses de todos, no el nuestro solamente, sino que ayude y fortalezca al estudiante en su desarrollo. Pues un maestro se debe cuestionar siempre sobre lo que enseña, ya que con ello podemos optimizar herramientas pedagógicas que fortalezcan el conocimiento. La pedagogía significa formación. Es por ello que los educadores en las aulas son guías y constructores del conocimiento, pues en el proceso educativo es necesario considerar que el lenguaje es un instrumento que viabiliza la comunicación y favorece el proceso de la educación. Pues la filosofía en esencia es la pedagogía y permite el funcionamiento principal del docente como guía, donde ayuda y fortalece al estudiante. Actualmente la educación sufre una terrible dolencia. Se ha vuelto monótona, tradicional, donde el proceso educativo realmente en algunos casos podría considerarse como aburrido. Y mucho más cuando este proceso educativo sufrió un cambio bastante brusco de manera globalizada, al cambiar una aula presencial por una aula remota o una aula también denominada virtual, considerando de esta manera que la educación se vio afectada de dos maneras. La primera, por la falta de conectividad con los estudiantes, y la segunda, por un conflicto en este tipo de modalidad, la virtual, donde cambiar de una manera presencial a una manera virtual ocasionó que en algunos casos no llegue la educación considerando hasta aburrido en algunos casos. Mucho más ahora, cuando nosotros hemos afrontado un cambio bastante brusco de manera globalizada, como es esta afectación de la educación por el problema del COVID, donde se cambia de aula presencial a un aula remota, considerando de esta manera que la educación se ha visto afectada debido a la falta de conectividad y por un conflicto de modalidad presencial a virtual, donde la virtualidad puede ser sincrónica o asincrónica. Esta virtualidad ha permitido que continuemos con el proceso de educación. Con respecto a la educación, se está fundamentando sobre los 4 pilares fundamentales que menciona la UNESCO. El primero, aprender a conocer, donde el estudiante obtiene este conocimiento. El aprender a ser, donde el estudiante con este conocimiento va a desarrollar actividades. Aprender a convivir, donde el conocimiento va a ponerlo en práctica. Y por último, aprender a ser, donde el estudiante todo lo que conoce, lo que ha hecho y lo que ha convivido le hace que sea un ser humano íntegro. Cada vez la educación se ha ido transformando. Es por eso que actualmente la educación ha tenido un sentido más amplio de la enseñanza, donde se redefinen los paradigmas educativos y ha ido evolucionando de acuerdo a la necesidad, y esto ha obtenido cambios en el individuo, en la familia y en la sociedad. El proceso de enseñanza de manera virtual confirma que esta formación educativa
tenga mayor reto que el anterior, debido a que dentro del aula uno se puede hasta en algunos casos improvisar, teniendo en cuenta que en un aula virtual el tiempo es más corto y además tener en cuenta que el educador tiene que tener ese conocimiento para poder guiar al estudiante y hacer partícipe a la familia para que sea un apoyo importante en este quehacer educativo. Tomemos en cuenta que el uso apropiado de las herramientas, es decir, de los recursos digitales, puede sustentar este aprendizaje y ser cada vez más óptimo, y teniendo en cuenta que este proceso puede ser hasta llevarnos a un proceso innovador. La labor como docente se ve mucho más amplia en este momento, debido a que tenemos que mejorar para que el estudiante sea más ágil y creativo. Es decir, que los docentes tenemos que formarnos, capacitarnos, tener mejor proceso de enseñanza, cambiar de una aula tradicional a una aula innovadora, donde nosotros podemos mejorar esta calidad de conocimiento que llevamos a los estudiantes, porque el transcribir no permite mejorar este conocimiento. Simplemente estamos creando, en este caso, estudiantes que no van a desarrollar un pensamiento crítico, simplemente están transcribiendo, simplemente están repitiendo lo que nosotros hacemos. Por ello es que el proceso educativo debe involucrar la pedagogía, la filosofía y la epistemología para que aporte cada uno en este proceso de la educación, de tal manera que la pedagogía siempre requiere de la filosofía, ya que la filosofía elabora los fundamentos de la educación y la epistemología permite reconocer la objetividad de los conocimientos científicos. En todo este proceso nos hemos dado cuenta que educar es enseñar. Esto quiere decir que el ser humano llega a la plenitud de la vida para difundir y socializar los valores propios del aprendizaje mediante la generación de alternativas de creatividad, movido por un pensamiento crítico y de cambio. Dicho de otra manera, el educador es capaz de adaptarse a los diversos cambios, y eso podemos ver en este proceso que lo hemos venido llevando a cabo, en este proceso de globalización.